Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Cuáles son los requisitos para disfrutar de paz interior? Y el título de hoy la responde: requisitos para disfrutar de la paz del espíritu. Como mencionamos ayer, necesitamos tener paz con Dios, paz con nosotros mismos, que es la paz interior, y la paz con los demás, la paz exterior. Nuestra paz con Dios fue establecida por Dios mismo al reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo, según vimos en Romanos 5:1. Y como podemos ver en múltiples pasajes de la Escritura, la paz interior es el fruto de nuestra relación con Dios. Y para experimentar esa paz existen ciertos requisitos que vamos a estudiar el día de hoy antes de que podamos hablar de la paz con los demás. Número 1. Para disfrutar de la paz interior necesitamos confiar en el carácter de Dios, en los propósitos de Dios y en las promesas de Dios. Isaías 26:3 es una escritura hermosa que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Si notas la relación que existe entre gozar de completa paz y confiar en Dios, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Sin esa confianza no hay paz. Por lo tanto, nuestro grado de fe aumenta nuestra paz. Por el contrario, nuestra incredulidad aumenta nuestra desconfianza y la desconfianza aumenta nuestra ansiedad. Nuestra confianza o fe en Dios es la tierra donde crece nuestra paz interior. La incredulidad crea un torbellino en nuestra mente y eventualmente en nuestra vida. Pedro caminó sobre las aguas en relativa paz mientras confió en Cristo, pero una vez que dudó, perdió su paz y gritó: Señor, sálvame, en Mateo 14:30. Número 2, para disfrutar de la paz interior, necesitamos entregar cada aspecto de nuestra vida a Dios. La palabra de Dios afirma que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Segunda de Crónicas 16:9. Esto implica que cuando nuestro compromiso con Dios es a medias, lo más probable es que no podamos experimentar su paz, porque nuestro corazón está dividido, y un corazón dividido pues no puede estar en paz. Un corazón dividido tiene diversos amores y distintas pasiones que luchan entre sí y no le permiten rendirse por completo al Señor. Y un compromiso a medias con la causa de Cristo produce una paz a medias, si acaso lo logra. La paz que Dios Padre da le costó mucho, le costó su único hijo, como para concederla a alguien que solo quiere comprometerse a medias con su causa. En la noche de la última cena, los discípulos no estaban en paz porque no estaban completamente identificados con su causa. Y lo que sucedió en las próximas horas demostró que eso era cierto cuando abandonaron su causa una vez que Jesús fue apresado. Lamentablemente, muchos de los hijos de Dios hoy en día no se han comprometido completamente con su causa y están viviendo como en aquella noche la vivieron los discípulos de Jesús en que Cristo murió. Esa falta de compromiso es la razón por la que los cristianos se dispersan de la comunidad cristiana cuando las cosas no salen como ellos quieren. Se asemejan y se parecen a los discípulos que abandonaron a Jesús en el momento de la prueba. Número 3. Para disfrutar de la paz interior necesitamos cultivar la oración y tener una disposición de gratitud hacia Dios en todo.
Dice Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este pasaje bíblico representa una invitación a no estar ansiosos y al mismo tiempo a cultivar una vida de oración caracterizada por acciones de gracias. Inmediatamente después, en el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice cuál es el resultado de ese caminar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esa es la paz que no tiene explicación humana. Esa es la paz de Pablo en la tormenta que hizo naufragar el barco. Es la paz de Moisés en el desierto. Es la paz de los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. Es la paz de Daniel en el foso de los leones. Es la paz de Esteban mientras lo apedreaban. Es la paz de Noé en el diluvio. Es la paz de Cristo en la cruz. Y número 4, para disfrutar de la paz interior, no solo necesitamos leer su palabra, también debemos amarla. Dice el Salmo 119, verso 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el salmista. Creemos que la razón por la que el salmista dice eso es porque hay muchas cosas en la palabra que implican un sacrificio, que implican un morir a nosotros mismos y una aceptación sin cuestionamientos. Y a menos que amemos la palabra, siempre cuestionaremos la benevolencia de Dios o su habilidad para hacer las cosas. Muchos cristianos leen los pasajes de la Escritura de forma selectiva, evitando continuamente aquellas acciones que demandan cumplimiento y recurriendo constantemente a las secciones donde Dios les promete bendiciones, apropiándose de forma recurrente de las promesas de Dios, pero sin vivir las responsabilidades que Dios impone a sus hijos. El que ama la palabra de Dios la lee, la estudia, la escudriña, la memoriza, la atesora, la cumple, la enseña, la comparte, la defiende y la cuida para que no sea distorsionada. Esa persona conoce y disfruta de la paz de Cristo. Número 5, para disfrutar de la paz interior necesitamos disponernos a la obediencia. Dice Filipenses 4:9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, o sea, eso obedezcan, y el Dios de paz estará con ustedes. La paz interior es el resultado de la obediencia. Las personas en desobediencia, pues no pueden tener paz, ni pueden reclamar las promesas de Dios. De hecho, en el Salmo 38, el salmista escribió, no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. En el Salmo 38, verso 3. La obediencia trae paz, pero la desobediencia nos la roba, porque el Dios de paz está con los que practican la obediencia. Hay hijos de Dios que son desobedientes, que ciertamente disfrutan la paz general que resulta de la reconciliación del hombre con Dios. Pero esos hijos de Dios que caminan en desobediencia no pueden disfrutar de una paz más profunda y continua. Y es que un caminar desobediente implica un alejamiento de Dios. Y la paz de Dios solo se experimenta estando cerca de Él. La mejor ilustración la encontramos en Adán y Eva, quienes perdieron la paz cuando desobedecieron. Y nosotros la perdemos de la misma manera. En la desobediencia de la carne podemos experimentar temporalmente una alegría, fruto del placer que podría confundirse con paz, pero tarde o temprano
descubriremos que la alegría se ha tornado en lágrimas, como seguramente sucedió con Adán y Eva. La persona que vive en pecado no experimenta la paz de Dios porque no está viviendo en Él, y es solo en Él que tendremos paz. Número 6. Para disfrutar de la paz de Cristo, pues tenemos que vernos viviendo en Él y no en el mundo. Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Todo el que es cristiano está en Cristo. El problema es que no todo cristiano tiene la actitud mental de verse en Cristo. Esto era algo que el apóstol Pablo hacía con frecuencia y se evidencia por su uso constante de la frase en Cristo. Verse de esa manera era lo que le permitía estar en paz y considerar los sufrimientos de este mundo como leves y pasajeros. En el aposento alto, Cristo enseñó a sus discípulos la diferencia entre verse en Cristo y verse en el mundo, cuando les dijo que es posible tener aflicción en el mundo y paz en él. Cristo sabía que sus discípulos serían acusados, perseguidos, encarcelados, castigados, pero les garantizó que en medio de esas circunstancias podrían tener un sentido de paz producido por el hecho de conocer que su sufrimiento tenía sentido, propósito, significado, garantías, futuro, y que al final todas las cosas cooperarían para bien. Todo esto puede ser entendido cuando estamos en Cristo y caminando con Él. Hubo un personaje llamado Eric Barker, que fue un misionero de Inglaterra que pasó más de 50 años en Portugal predicando el Evangelio. Durante la Segunda Guerra Mundial, las condiciones en Portugal se volvieron tan críticas que Barker tomó la decisión de enviar a su esposa con sus 8 hijos a Inglaterra. Su hermana y sus 3 hijos también fueron evacuados en el mismo barco. El domingo siguiente, Barker se paró ante su congregación y les informó que acababa de recibir la noticia de que toda su familia había llegado bien a su hogar, y continuó con el servicio como de costumbre. Luego la congregación se enteró del significado de sus palabras. Justo antes del servicio, alguien le entregó a Barker una nota informándole que un submarino había alcanzado el barco donde iba su familia y que todos los ocupantes del barco habían muerto. Barker supo que toda la familia que toda la familia conocía al Señor, y la idea de que ahora estaban en la presencia de Dios le dio la paz para vivir por encima de las circunstancias. Ahora te pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Disfrutar de la paz de Dios es un don, un regalo que viene de lo alto cuando decidimos permanecer conectados con Dios, no solo de palabras, sino de hecho. Y grábate muy bien esto: la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino el resultado de un sentido de la presencia de Dios en nosotros. Por eso Cristo dijo: en mí tendrán paz. Cuando nuestra comunión con Cristo se va, nuestra paz se va también. Probablemente muchos conocen o han visto los estabilizadores que se colocan en las alas de los aviones para disminuir las turbulencias e incluso para evitar posibles caídas. Pues Cristo es el estabilizador de nuestra vida para los días de turbulencia y para garantizar nuestro aterrizaje en el cielo. En Jeremías 6, 13 al 14, Dios denuncia a su pueblo, porque desde el sacerdote hasta el profeta todos practicaban el engaño y decían paz, paz, cuando no había paz. Una cosa es hablar de paz, otra cosa es experimentarla.
Necesitamos estar y vernos en Cristo para experimentar la verdadera paz. Número 7. Para disfrutar de la paz de Cristo necesitamos un carácter manso y humilde. En Mateo 11:29, Jesús dijo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La palabra traducida como descanso en este texto es anapausis, que significa cesar de mover o de algún trabajo. Y también puede hacerse referencia a una tranquilidad bendita del alma. A manera de aplicación, pudiéramos decir que la humildad y la mansedumbre contribuyen a la paz interior del ser humano. Si nos detenemos a pensar, muchas de nuestras inquietudes, de nuestras molestias, irritaciones y aún enemistades con otros han sido producidas por el orgullo que se ofende, irrita y reacciona fácilmente. Es el orgullo que no sabe perdonar y como consecuencia nuestro orgullo mantiene nuestras irreconciliaciones, las cuales por definición implican falta de paz entre dos personas. El orgullo rechaza buscar ayuda y prefiere permanecer en la ansiedad. Y es el orgullo que permanece rumiando las faltas del otro de manera compulsiva. Todo lo cual habla de una falta de paz interior. La persona orgullosa es la que frecuentemente teme que otros puedan adelantarse, haciéndole perder oportunidades deseadas, y eso obviamente le roba la paz. Igualmente es el orgullo humano que con regularidad vive preocupado por la opinión y la aprobación de los demás. Y estas son solamente algunas ilustraciones de cómo la humildad y la mansedumbre cultivada en nosotros con la ayuda del Espíritu Santo pueden contribuir a la experiencia de la paz. Ahora, aquí viene un punto importante. Paz con los demás. Hasta ahora hemos hablado de la paz que Dios hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo y de la paz interior, que podemos disfrutar cuando tenemos nuestra relación con Dios en el lugar que le corresponde. Pero si el fruto del Espíritu es algo que debemos exhibir, pues entonces la paz tiene que guardar relación con el resto de los hombres. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice con relación a nuestra paz con los demás. Dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El autor de Hebreos nos recuerda nuestra obligación, no solo de buscar la santidad, sino también de buscar la paz con todos los hombres. El siervo de Cristo no debe ser conocido por su espíritu contencioso, sino por su deseo de ser un pacificador. Bien dijo Cristo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, en Mateo 5:9. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo vino a restablecer la paz entre el hombre y Dios. Debemos imitar su ejemplo, buscando la paz con los hombres. Y el llamado a procurar la paz con los hombres incluye a nuestros enemigos, porque como bien dice en el libro de Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Como creyentes, nuestro rol principal es complacer a Dios y Él se encarga del resto. Cuando Pablo escribió su segunda carta a los Corintios, los llamó a vivir en paz unos con otros, diciendo: por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense,
sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. En 2 Corintios 13:11. Del mismo modo, a los colosenses les dijo, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Parte de nuestro llamado como hijos de Dios es vivir en paz, porque eso sirve de testimonio al inconverso de la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pero también refleja que la enemistad más grande que jamás hayamos tenido, la que existía entre Dios y el hombre, fue resuelta por Dios mismo a través de Cristo. La idea es que nosotros hagamos lo mismo con la ayuda del Espíritu, buscando la paz y resolviendo las diferencias que podemos tener con los demás. La división y los conflictos son obra de Satanás y de la carne. La paz y la unidad son obras del Espíritu de Dios. Hasta ahora hemos visto 3 virtudes del fruto del Espíritu: el amor, el gozo y la paz. Cuando amamos, procuramos la paz con los demás. Cuando buscamos la paz, dice Proverbios 12:20, dice que experimentaremos, gozo, y así podremos ver la interrelación entre estas 3 virtudes. En los estudios siguientes seguiremos viendo cómo estas virtudes se relacionan unas con otras. Ahora, escucha esto, que será el título de mañana: cuando el Espíritu cultiva nuestra paciencia. ¡Ay, Señor! Vuelvo a repetirle lo que dice Gálatas 5:22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Uy, uy, uy. La cuarta de las virtudes enumeradas como parte del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y 23 es la paciencia. Ay, Señor, solo te voy a dar la introducción. Una virtud poco exhibida y de poco interés para muchos. De hecho, es una virtud de la que muchos hasta se mofan al decir: ay, no tengo paciencia para lidiar con eso. Y con esa frase, esas personas expresan no tener paciencia para lidiar con problemas que ellos consideran perdón, de poca importancia, haciendo referencia en ocasiones a niños, obreros o situaciones de la vida diaria, según sea el caso. La insinuación lo que quiere decir es que no tengo paciencia y tampoco quiero desarrollarla. Pero no se nos ocurre pensar que la razón por la que Dios nos está colocando en esa situación, pues es precisamente para que la desarrollemos, para que desarrollemos la paciencia que no tenemos. Pero a nuestro entender, el ser humano siempre ha mostrado poco aprecio por la paciencia, especialmente en esta generación rápida del microondas, de los teléfonos inteligentes, del WhatsApp, del Facebook, del Instagram y otras tecnologías que han acelerado nuestro diario vivir. Una generación que perfectamente podría llamarse la generación instantánea. Para nadie es un secreto que las redes sociales parecen dominar el mundo y el tiempo también de un gran número de la población mundial. Y sin duda los beneficios del avance de la comunicación y la tecnología pues han sido muchos, pero por otro lado no podemos negar el daño que nos han traído.
Y hablando de ese mundo de las redes sociales y la necesidad de desarrollar la paciencia, pues la paciencia parece ser una virtud ignorada. Algunas personas simplemente no pueden esperar para dar su opinión. Hablan de su punto de vista, expresan lo que piensan, independientemente de cuánto daño o cuán hiriente pudiera ser para otros. Hemos llegado a ser muy impacientes en actitudes, comunicación y expectativas. Y esa observación es una gran realidad. Por lo tanto, con esto en mente, mientras analizamos la paciencia, bueno, que lo veremos a profundidad mañana, como fruto del Espíritu, solo medita en estas siguientes realidades. Y con eso te quiero dejar. Cuanto menos amamos y respetamos al otro, menos pacientes somos. Número 2, la superficialidad de la vida presente frecuentemente se debe a la velocidad con la que vivimos la vida. No tenemos tiempo para pausar y reflexionar, y sin reflexión no hay profundidad de vida. Y número 3, al vapor jamás desarrollaremos fortaleza de carácter. La impaciencia caracteriza la inmadurez espiritual y caracteriza nuestro egocentrismo al pensar que las cosas deben hacerse a nuestra manera y en nuestro tiempo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La persona impaciente no sabe esperar y ni siquiera quiere esperar, porque hay una diferencia entre no saber cómo hacer algo pero querer aprender a hacerlo y no saber cómo hacer algo, pero no querer aprenderlo porque no necesariamente lo vemos como una virtud. Y quizá veríamos la paciencia como una virtud si nos lloviera del cielo, pero ninguna de las virtudes del fruto del Espíritu se desarrolla de la noche a la mañana. Por eso escucha muy bien esto. Cuando el Espíritu cultiva nuestra paciencia, se convierte en fruto del Espíritu, que es la evidencia del nuevo hombre. Mañana lo entenderemos mejor, pero hoy estudia estos requisitos para disfrutar de la paz interior del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú puedes darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie más que tú lo puede hacer, Señor. Solamente esa paz que viene de nuestra relación, de nuestra intimidad contigo, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Señor, que entendamos que el fruto del Espíritu es algo que tenemos que cultivar, así como ahora estamos viendo alrededor nuestro los campos de cultivo con estas primeras lluvias que tienen que sacar las hierbas que crecen rápidamente y estorban al crecimiento de el maíz, del sorgo, de todo lo que están sembrando ahora, que tienen que quitarlas para que no les estorben en su desarrollo. Pues así nosotros, Señor, tenemos que cultivar y cuidar nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, quitando toda hierba mala, para que tú te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender que cada manifestación del fruto, de estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu que aparecen en Gálatas 5, 22 y 23, que tú no las dejaste como recordatorio, son consecuencia una de la otra. El amor nos lleva al gozo, el gozo nos lleva a la paz. Señor, y que cada manifestación del gozo sea evidente en cada uno de nosotros. Que entendamos, Señor, que esa paz nos lleva a la paciencia que tanto necesitamos hoy en día. Señor, en medio de las pruebas y de las tribulaciones, pero tú nos recuerdas como lo hiciste hoy, que en el mundo tendremos aflicción,
pero la paz tuya siempre nos guardará, y que confiemos porque tú has vencido al mundo. Y así, Señor, al permanecer en ti y contigo, por medio de la relación con tu Espíritu Santo, tú nos seguirás fortaleciendo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.